Llevo trabajando aproximadamente como 6 años. He pasado de todo un poco, medios tradicionales y hoy en día ya más foco en lo digital, contenido SEO y también un poquito más enfocada en el área turística. Soy periodista, comunicadora social, diplomada en Educación, Memoria y Derechos Humanos y también diplomada en Periodismo de Investigación. Y ya llevo ejerciendo alrededor de 7 años la profesión. Llevo alrededor de 6 años y medio ejerciendo periodismo y actualmente trabajo en un medio de comunicación. Empecé trabajando incluso dentro de la universidad y creo que eso es clave, como no esperar a que uno se titule para empezar a hacer pequeños como pololitos y cosas con respecto a lo que uno está estudiando. Partí con ayudantías, yo creo que muchas universidades de repente tienen la posibilidad de que uno como estudiante pueda ser o ayudante de profesor o de ciertas áreas, entonces por ahí empezar como a iniciar tu carrera. Y después al salir hice mi práctica en el Mercurio, en el área de Cultura y de Artes y Letras, y me quedé trabajando ahí part-time, por decirlo así, o sea, un par de veces a la semana, hasta que después me fui a la FM2 a trabajar en el área digital, que fue justo un momento en que también estaban masificando el área digital y más como armando equipo. Estamos hablando de que fue cuando todavía Facebook ni siquiera tenía el tema de las transmisiones como ahora. Fui en esos como 3 años que estuve en la FM2 viendo todo el progreso y todo lo rápido que se iba moviendo las redes sociales y cómo uno al final tiene que ir adaptándose en que está de moda esto, pero al día siguiente Snapchat ya no sirve y ya hoy en día usamos Instagram, entonces ir mutando con eso y trabajando constantemente con eso. Yo me enfocaba más en crear contenido digital para el sitio web y también en hacer todo lo que eran las transmisiones con los artistas que iban llegando a la radio. Y a mí me gustaba siempre viajar, así que por ahí también tenía como un interés por el área turística que siempre como que me llamaba. Y en eso terminé llegando a Faro Travel, que fue donde empecé a trabajar como creadora de contenido y también community manager, ambas cosas. Uno llega con el chip digital, que es lo que yo llevaba como periodista, a empezar a entender otros conceptos, específicamente del rubro turístico, hablar de tour operador, hablar de packs, que es cuando se habla a los pasajeros, o sea, muchas como terminología, y me empezó a gustar mucho esa área. Y además empecé a trabajar de forma remota, fue 2018 más o menos, y en eso fui mutando. La pandemia obviamente cambió muchas reglas del juego, estuve un 2020 un poquito más de forma freelance, y ya ahora retomé en otra empresa de turismo que se llama Bajari, que es otra startup, y esta vez estoy 100% enfocada en los contenidos SEO, y eso también me ha ampliado como el poder seguir diversificando y trabajando en lo que es el SEO y en cómo ir posicionándose en Google, que es todo un mundo aparte, y que también es un complemento de lo que uno estudió como periodista. Al final uno se mezcla con muchas otras disciplinas, queriendo o no queriendo de alguna otra manera. En medios tradicionales uno aprende mucho y creo que es sumamente importante que como periodista uno pase por medios tradicionales, tele, radio, prensa, o sea, eso va a depender como de los gustos de cada uno, pero sí uno sacrifica mucho más su tiempo libre. Yo cuando trabajaba en área digital, también lo digital conlleva la inmediatez, y eso significa que si tú estás yendo a almorzar, pero pasa algo muy importante, tu almuerzo queda en segundo plano. Y eso pasa un poquito de la cuenta a nivel personal. Y en mi caso, ahora que trabajo remoto, es como también un arma de doble filo, porque uno, si no se organiza, como no tienes a nadie atrás tuyo que está como mirando lo que estás haciendo, perfectamente puedes estar también trabajando hasta las 12, 1 de la mañana. Tú trabajas más por entregables que por horario. Tampoco es un trabajo para todos. No creo que hay como blancos ni negros, ni trabajos buenos ni malos, sino que hay diferentes modalidades de trabajo. Hay gente que le acomoda más una horario de oficina, hay gente que no. Creo que sí es bueno, si uno se va a empresa, sirve haber pasado por medios, sirve haber entender cómo funcionan los medios por dentro, en qué horario, entre comillas, como molestar al periodista cuando uno necesita tener una aparición en prensa o cuando uno quiere gestionar algo, cómo llegar al periodista de medios, o sea, todas esas cosas como a la interna es mucho más fácil saberlo cuando uno pasó por medios. Yo partí en la Universidad de Chile, allá tenemos una radio que es la radio Juan Gómez Millas, y desde el primer año de universidad que entré a trabajar a la radio, tenía un programa que era el Noticiero Ciudadano y ahí como que me fui encantando con la radio. Fue algo súper lindo, como la conexión con las comunidades, y era un aporte y lo sigue siendo porque la radio todavía está. De ahí hice mi práctica en Radio ADN y ahí me quedé trabajando 2 años y medio. Aprendí muchísimo en ese tiempo porque era un trabajo muy de calle, reporteo, de estar con la gente, de incorporar opiniones que otros medios no tenían, y siento que la radio me gusta muchísimo porque tiene eso de incorporar aquellas voces que derechamente se censuran en otros medios o no tienen cabida. Y bueno, de ahí ya empecé a hacer otro tipo de periodismo, conocí lo que era el periodismo institucional
institucional, trabajé en la Universidad de Chile, en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y lo que hacía ahí era gestionar notas de prensa desde el mundo académico, que tiene una riqueza muy importante. Yo creo que necesita una visibilidad mayor. Aprendí muchísimo a entender que habían académicos muy secos que tenían grandes proyectos para este país, que me pareció muy valorable, y lo que hacía yo era dar a conocer esos proyectos en distintos medios de comunicación. A eso se refiere como gestión de prensa. Después entré a trabajar a la radio Bio Bio y volví a hacer como este periodismo de calle, este periodismo más de estar con la gente, y bueno, de ahí ya hice un reemplazo en TVN. Así como por primera vez empecé a incursionar en lo que era la televisión, y nada más ni nada menos que en el matinal de TVN. Era un mundo totalmente aparte que no me gustó mucho porque era demasiado sensacionalista, opinión personal, y me fui a trabajar a La Tercera, en un área que se llama ediciones especiales y que tiene que ver con la creación de publireportajes y contenido. No era un contenido como de prensa dura propiamente tal, sino que más bien eran contenidos pagados. No era como la línea que me gustaba a mí como tan social, sino que era un punto de vista más comercial, pero sin duda que aprendí demasiado, porque creo que hay que aprender de todos los espacios en los que uno se desenvuelve. Y de ahí me vine a trabajar acá al Ministerio de Salud, donde estoy ahora, trabajando en todo lo que es gestión de prensa, que es muy similar a lo que hacía la Universidad de Chile. El ministerio funciona con 2 subsecretarías, que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Salud Pública. Y además está todo el resto, que es gabinete ministro, que le llaman, que es donde trabaja el ministro París. Entonces tenemos al ministro París, la subsecretaria Daza de Salud Pública y el subsecretario Duñac de Redes Asistenciales. Yo estoy en esa, y cuando hablamos de redes asistenciales tiene que ver con la coordinación con los hospitales públicos de Chile y los servicios de salud. Y no solo eso, sino que también con los SPAM, con los SECOF, con los SARC, la conexión de redes, tal como lo dice la subsecretaría. Entonces ha sido como un monitoreo constante de la ocupación de camas, traslados, en fin, todo lo que tenga que ver con las redes de salud pública. Yo egresé el año 2015, ese mismo año, en mi casa de estudios, que es la Universidad Alberto Hurtado. A principios de año se hace la práctica profesional y yo entré a hacer la práctica, la sección de negocios de La Tercera. Y a eso de fines de febrero, inicios de marzo, se me da la posibilidad de quedarme colaborando en el diario. Yo aún estaba con ramos en la universidad, porque en mi casa de estudios como que quinto año no es como solo tesis, sino que también era con ramos académicos. Y dije, ya, si me ordeno, lo puedo hacer. Y ahí esa fue en estricto rigor mi primer trabajo. En La Tercera estuve alrededor de 1 año y medio a cargo de la sección LT Emprende, que era una sección que llevaba temas de emprendimiento e innovación. Luego de ese año y medio muté en cierta forma a una parte laboral que siempre quise hacer, que era cubrir temas laborales, como de la legislación laboral, los derechos de los trabajadores y gremios. Cubriendo esos temas estuve como otro año y medio más aprox en La Tercera. En total estuve como 3 años en ese tema. Estando en La Tercera se me dio la posibilidad de especializarme en cierta forma en estas áreas, y se me abre una nueva posibilidad laboral en Diario Financiero, a donde entro a inicios de 2018 más o menos. Y desde esa fecha a la actual sigo en ese medio, especializándome en temas laborales. Soy la latera que tiene que hablar con abogados, escribe de las legislaciones, los proyectos de ley, los fueros laborales, las huelgas, los sindicatos, y en verdad es una pega que me entretiene mucho. Un día normal mío parte el día anterior, en estricto rigor, con una pauta de temas que yo quiero reportear. Y básicamente lo que hago yo es identificar una noticia o un tema que puede dar noticia y hablar básicamente con todos los involucrados. Por ejemplo, se dispararon las huelgas en el sector público. Tengo que hablar con la Dirección del Trabajo de cómo está fiscalizando, con los abogados laborales, con los sindicatos, la CUT, y básicamente lo que hago durante todo ese día es entrevistar, ver los factores, las razones detrás de ese fenómeno y publicar una nota. Pero básicamente estar cubriendo de forma responsable, con las fuentes correspondientes, diversos hechos noticiosos que van pasando en un acontecimiento. Hay tipos de noticias también. Está como la noticia que está, por ejemplo, que se está tramitando el proyecto de ley para reducir la jornada de 45 a 40 horas, que esa es una noticia que está, y uno también como periodista tiene que ir investigando los temas en los que podría haber un tema noticioso. Por ejemplo, todas las conversaciones al interior del gobierno respecto a si se va a ingresar o no un determinado proyecto, las implicancias que podría tener, como que uno se tiene que hacer cargo de todos los coletazos que podría tener un determinado tema. En mi casa de estudios como que siempre nos transmitieron que teníamos que ser periodistas escritos, buenos periodistas, cumplir con la pega, chequear todo, ser súper como correctos, pero al mismo tiempo siempre estaba como este recuerdo de, ojo, los medios de comunicación están viviendo una crisis, son cada vez menos, en Chile hay poquitos medios dentro de todo si nos comparamos con, por ejemplo, los países de habla inglesa. Entonces, claro, yo me acuerdo que estudié toda la carrera así como, oh, puede que no encuentre pega, pero hay pega, te tenés que impulsar
o rebuscártelas para entrar a ese mundo y todo el tema, pero dentro de todo igual es difícil, porque por ejemplo en DF, que es mi actual trabajo, tengo la suerte de que somos medio chiquititos, súper especializados y súper estables, pero uno siempre está con el fantasma de, en la competencia despidieron a tantos trabajadores, en el canal vecino despidieron a tantos, entonces como que el fantasma de tus colegas están quedando sin pega, y tú con pegas como, es raro. Yo no tengo ningún pituto de nada. Todo lo que logré, para bien o para mal, lo logré solita. Pero sí lo que hice fue hacer la práctica cuando yo ya terminé, estaba en 5º año. Y mi 110% para quedar como bien en la práctica. Y eso me permitió quedarme colaborando ahí un par de meses hasta que pude empezar a buscar trabajo después como más fijo, pero si lo hubiese hecho, no sé, en 4º año, cuando uno es puesto a diario que un semestre, es más complicado con validar un poco los horarios y al final uno se pisa un poquito la cola en eso. Entonces creo que como recomendación, si uno puede hacer la práctica al final porque tienes ganas de quedarte, es más probable porque después vas a tener el tiempo para poder quedar. De repente uno ve muchas ofertas laborales en que te piden un montón de requisitos que no van ligados con el sueldo. De repente los sueldos siguen siendo muy bajos para todo lo que piden. Entonces creo que ahí es un tema que todavía falta un poquito como de regular. También desde nosotros como periodistas y también como de las empresas que entiendan de que es importante y que al final la comunicación no es llegar y que lo pueda hacer el hermano o cualquier persona. Y después van buscando ayuda cuando ya tienen como la escoba y como no sé qué hacer, pero creo que eso es como lo que se está trabajando de a poco en que se valore un poco más esta carrera, tanto como se valoran carreras de otras áreas. Yo terminé mi práctica y de ahí me llamaron justo de una radio que estaba recién partiendo en ese momento, que era Tele 13 Radio o T13 Radio, y trabajé un mes y no me gustó el formato de la radio porque no había calle. Entonces lo que hice fue como estar un mes trabajando en ese lugar y cuando terminé pasó una semana y me llamaron de Radio ADN para que volviera a trabajar en lo que era ya más reporteo en la calle y todo lo demás. Entonces ahí después entré a Radio ADN a ojos cerrados porque me encantaba básicamente como mi trabajo, disfrutaba mucho haciéndolo y en ese momento no tenía las necesidades económicas que quizás tengo ahora, así que aquí vamos a entrar en detalle, pero era casi por amor al arte. Más allá de encontrar un primer trabajo hay mucha desorientación respecto de lo que quieren hacer en su vida, egresando de la universidad. A mí muchos compañeros me decían, Nicole, qué suerte que tú puedas saber lo que te gusta, pero al final después como que uno se va encontrando con otras trabas que tienen que ver con, bueno, sé lo que me gusta, pero tal vez lo que me gusta no me va a permitir desarrollarme como yo quiero hacerlo, entonces vienen un montón de otras cosas y conflictos y que, como te decía, hay trabas, tal vez no para encontrar una práctica profesional, pero sí hay trabas para poder quedarse, porque los cupos son muy reducidos. Y yo me atrevería a decir, porque convivo con muchos periodistas compañeros, de que muchos de ellos están en un lugar donde la vida los llevó y no quizás donde ellos quisieran o ellas quisieran estar. Me genera como mucha contradicción porque a mí también me ha pasado, pero después te das cuenta que hay un punto de inflexión. No puedo estar más en este lugar porque también tengo que buscar mi lugar que me haga feliz o que me haga sentido con lo que estudié. Algo que le agradezco harto a mi casa de estudio es que hasta mi generación, en verdad, no sé cómo lo están haciendo ahora, se preocupó de formar o tenía un grupo académico que formaba periodistas a todo terreno. Y yo tengo súper marcado aquí como en la frente de que me acuerdo que el primer año, introducción al periodismo, ya chiquillos van a ir al Museo de Arte, de Bellas Artes a reportear unas noticias, primera clase. Entonces como que me acuerdo mucho de que, guau, primer año, primera clase a reportear. Entonces claro, como siempre nos formaron como ya, tienen que sacar la noticia, tienen que ser aperrado y no sé qué, tuve la suerte de que me entregaron las herramientas necesarias para que no me costara adecuarme a las exigencias del mercado laboral. Somos demasiados periodistas para el poquito campo laboral que hay. Me da pena decirlo, pero somos demasiados. Hay escuelas que sacan 50 periodistas al año, otros sacan 20, para un campo laboral que es cada vez más reducido. O sea, Copesa, por ejemplo, ha ido cerrando medios regionales, hemos visto despidos masivos en canales de televisión, diarios, lo mismo se replica en grupos como el de Mercurio, como que trabajar en un medio formal siento que es algo cada vez más difícil para un periodista. Además está todo el tema de los sueldos, porque te piensa tampoco, como que uno piensa, periodista, famoso, sales en la tele, y no todo es tan rimbombante, no todo tiene tantas luces, hay colegas que les pagan mal, hay prácticas que no se pagan. Siento que las universidades nos han puesto tanto al día como con la crisis de los medios que estamos viviendo actualmente. No digo que no hay pega, porque la gente se reinventa, se han creado nuevos puestos de trabajo, hay más plataformas virtuales, hay mucho más medios independientes, la ventana está, uno siempre se puede reinventar, puede ser asesor, escritor,
de todos, y básicamente periodismo es como una carrera multifacética, pero trabajar en un medio de comunicación, si ese es el chip que tienen los cabros ahora, siento que es cada vez más difícil, porque los cupos son cada vez menos. Siempre supe que quería algo de comunicaciones. Era muy buena lectora desde niña, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir. Era como de esas niñas que tenía diarios de vida, así como, onda, me faltaba escribir a qué hora comí cada cosa, pero así como súper detallado, y escribía cuentos y los tenía guardados para mí. Era como muy buena lectora y muy buena escritora. A nivel niña estamos hablando, pero me gustaba mucho hacerlo. Entonces fue como un poco natural, no fue como que me cuestioné mucho, como que raro estudiar periodismo. Fue como, ¿sabes qué? Sí, quiero estudiar periodismo. Fue como, mi pregunta fue, ¿dónde? ¿Dónde quiero estudiarlo? Pero siempre lo tuve más o menos claro que eso era lo que quería hacer. Me gustaba comunicar, me gustaba hablar, entonces era como, por respecto, una de las como carreras en la que tenía que hablar toda la carrera, así que fue como, no fue muy difícil la decisión en ese sentido. Tenía bien claro como que quería comunicar. Yo creo que fueron más personales, porque fui presidente de curso como 3 años, entonces cada vez que había toma de decisiones me gustaba mucho comunicarlas bien y que no quedaran dudas respecto de lo que se estaba acordando en un consejo de curso. Me acuerdo cuando iba al colegio también había una radio y me encantaba estar metida en la radio, que después con los años como que se cerró y yo no quería que se cerrara porque era una radio que funcionaba en los recreos y me parecía muy divertido, pero yo quería estudiar derecho, quería estudiar trabajo social, quería estudiar hasta kinesiología, y mi sueño así de vida, de toda mi vida, fue estudiar astronomía. Entonces era como, tenía como muchas cosas porque quería entenderlo todo y sabía, o no sé si sabía, pero como que quizás no me tuve mucha fe en ese momento como para haber estudiado astronomía, porque yo decía no me va a alcanzar el puntaje, porque se necesitaban como casi 800 puntos para poder postular a astronomía. Hoy le diría a la Nicole del pasado como, date un año y juégate la historia, pero como que todos maduramos en distintos momento, pero no me arrepiento tampoco de haber estudiado periodismo. O sea, como que me ha dado los mejores y los peores años de toda mi vida, así como muy equilibradamente. Y ahí entré. Cuando muy chica quería estudiar arqueología porque me gustaba la historia y todo eso. Después muté a ser profesora de historia. Y después dije, no, porque todos los días lo mismo, las mismas clases, los mismos niños, tampoco. Derecho. Y ya más grande, en plena adolescencia, fue como, oye, pero eso se puede combinar. Puedo reportear temas históricos, puedo enseñarle a la audiencia a través de notas didácticas, me puedo relacionar con el derecho y darle herramientas a la gente para que sepa cuáles son sus derechos laborales, por ejemplo. Y ahí me di cuenta que la carrera que me daba esa posibilidad de ser como multifacética era periodismo. Y si bien en algún momento pensé en no estudiarlo porque me cargaban las cámaras, me cargan los micrófonos, me di cuenta que igual es una carrera que te da herramientas para desempeñarte otras cosas, escribir, o te enseña a hablar en público igual, y uno va perdiendo a poquito los nervios, pero me di cuenta que era una carrera que me daba la libertad de no estar encerrada en la misma oficina todos los días, de desenvolverme en cualquier cosa, de cambiar de tipo de periodismo, porque claro, yo me dedico al periodismo laboral, pero hay gente que se dedica al periodismo deportivo, político, crónica roja, hay de todo básicamente. Hay gente que después se dedica a ser productores de programas de televisión, como que de verdad una carrera súper multifacética. Motivar a otra persona a hacer algo o a conocer algo en base a lo que tú le estás mostrando, que lo veo mucho en el turismo, que al final uno está escribiendo sobre un lugar, pero lo estás haciendo un poco para que otra persona descubra algo, le llame la atención y diga, es que yo quiero estar ahí, yo quiero conocer eso, yo quiero vivir esa experiencia. Y eso es rico cuando de repente otra persona te dice como, ¿sabes qué? Leí lo que escribiste y me dieron ganas de hacer X cosas, que no lo hubiese pensado nunca. No estoy salvando el mundo con eso, pero al final también estoy haciendo que otra persona viva un momento y una experiencia nueva y creo que la vida se basa en momentos, experiencias. Y la felicidad también son pequeños momentos de experiencias que nos marcan. Bueno, y ya como a nivel medio nerd personal, cuando uno ve que se posicionan los artículos que uno escribe, yo que trabajo con SEO, eso no lo ve la gente por fuera, eso no lo ve a la interna cuando uno ve como, ay, mira, escribí un artículo y está, no sé, en segundo lugar en la página de Google y le gané a, no sé, a la tercera en posición, que un poco se va sintiendo uno como, es que ya, estoy haciendo más o menos bien la pega y todo lo que he aprendido, todo lo que me he especializado no ha sido un poco en vano, o sea, como que voy bien, voy por el camino. Yo agradezco mucho haber estudiado periodismo y haber estudiado periodismo en la Universidad de Chile porque hay una ética intransable. Y para mí eso es lo fundamental, sobre todo en un escenario donde la concentración de medios es brutal, donde a mi juicio sí existe censura de muchos lados, donde sí existen problemas y dificultades para entregar información, y hay un montón de cosas que yo te podría criticar de cómo funcionan los medios de comunicación, de cómo funcionan los periodistas, de
cómo funcionan los editores, de cómo funciona el morbo. Puedo tener 1.000.000 de críticas que estaríamos conversando, yo creo, de aquí a la noche y debatiendo, porque conozco el mundo, porque no me lo contaron, porque lo viví, y porque hay precarización, y porque la precarización laboral que existe hoy en día en los medios de comunicación es brutal. Entonces, mantener mis principios, mi ética y mis convicciones, yo creo que en este momento son lo único que me llevan a dormir tranquila en la noche. Yo no tengo problema en decir que me parecen antiéticas ciertas prácticas y me he negado a hacer cosas que no van con lo que yo considero que está bien. Y dignificar el periodismo es como mi bandera de lucha, pero no es solo un panfleto. Y es como mi único acto de resistencia para poder conseguir ese periodismo que yo estoy segura que no soy la única que lo anhela, sino que somos varios periodistas que queremos dignificar la profesión y tener una libertad de prensa como corresponde, ¿cachai? Hoy ver que las notas que uno escribe tienen repercusiones, lo encuentro heavy. Como tengo que escribir mucho sobre derecho, las nuevas leyes laborales y todo el tema, más de una vez ha pasado que me escriben de un sindicato y es como, oye, Caro, gracias a tu seguimiento de nuestro pelea interno, la dirección del trabajo nos dio la razón en la pelea judicial con nuestro empleador. O Caro, gracias a tu nota sé que lo que está haciendo mi empleador es ilegal y voy a presentar una denuncia laboral. Es súper raro porque aporté un pequeño granito de arena en la sociedad. Y como que siento que se critican mucho los medios de comunicación, que son amarillos, que no hacen la pega, etcétera. Pero doy fe y puedo afirmar de que habemos un grupo de colegas que nos interesamos por hacer bien las cosas, por aportar un granito de arena. Yo a veces cubro cosas súper específicas, peleas muy particulares entre sindicatos, temas legales muy chiquititos, pero sé que tienen incidencia. Y mientras tengan incidencia y pueda cambiar en algo a solucionar algunas cosas, me doy por pagado. Cuando uno recién está saliendo, una de las mayores dificultades es que te digan muchos no por ser joven. Y es como, no, pues, o sea, sí, tal vez soy chica, pero en el fondo las ganas las tengo y es como un poco, dejemos de pensar de que alguien por su edad no pueda ser capaz de hacer algo, porque sea muy adulto o sea joven. O sea, dejemos de pensar que la edad es un parámetro para decir que alguien puede o no puede hacer algo. Y siendo mujer te pasa 2 veces más. O sea, como que uno tuviera que demostrar 2 veces más que es capaz de hacer algo. Y hoy en día es más un poco el tema económico, de que las empresas un poco valoren que uno no vive del aire, tu trabajo tiene un precio, y de que obviamente mientras más años vas generando de experiencia, tus tarifas también van subiendo. Trabajo en muchas cosas freelance, entonces también tengo que de repente crear presupuestos para ver si sale algo. Y es súper complejo ponerle un precio a tu trabajo, porque ahí uno empieza a tirarse para abajo para como en el fondo decir, ya, para que me lo gane, o sea, como para que me lo den, voy a cobrar menos. Pero resulta que con eso lo único que estás haciendo es perjudicándote a ti, porque estás viendo como, ok, estoy cobrando menos, pero voy a estar trabajando como si tuviera un trabajo de 45 horas semanales, pero con un sueldo de 20 horas, entonces tampoco estoy llegando a fin de mes para poder pagar cuentas y cosas así. Entonces empezar a uno también como valorarse como, ok, estas son mis tarifas, y la quieres, y si no, no nomás. Saber que de repente decir como, oh, perdí un presupuesto de 200 lucas para el mes, bueno, tal vez te ahorraste en fondo un estrés extra que hay que tener que pagarle al final a un psicólogo, o tener que comprarte 30.000 pastillas para la jaqueca porque estás con la cabeza reventada de tanta pega, pero el sueldo no te está como siendo equitativo a lo que estás trabajando. Creo que eso, como empezar a valorar tanto nosotros y hacerle ver a las empresas de que los sueldos también tienen que ir siendo un poquito más acordes al mercado. Primero que todo, que se respete el horario laboral. Apoyo absolutamente eliminar el artículo 22, al menos para los periodistas, dignificar la profesión, y las dificultades tienen que ver con términos laborales, con derechos laborales, con la ética, que era lo que te estaba comentando, y hay otro tipo de dificultades que tienen que ver más con personalidades, luchas de egos entre periodistas, rostros, digamos. Hay que lidiar con eso y hay que lidiar con factores que no dependen de uno. Son factores que están mal como desde la institución, digamos, desde las cúpulas, desde factores externos. Dicho sea de paso, ojalá en la nueva constitución haya una ley de medios que facilite como todo esto y también se puedan crear nuevos medios de comunicación y el acceso a la información tampoco esté tan centralizado para la gente, que merece también ver distintos puntos de vista. A mí me encanta mi pega, me gusta mucho, la paso muy bien, pero como todo en la vida, tiene sus detalles. Hay que tener cuero chancho. Mucho cuero chancho, porque a veces la gente no es amable con uno, no te responden bien, nos falta la fuente que a veces un poquito pasa para la punta, o también que te ves muy expuesto ante determinadas situaciones porque somos un gremio que históricamente ha sido súper agredido y que somos la prensa burguesa y amarilla, y esto
lo tengo muy reflejado porque, por ejemplo, para el estallido social, me acuerdo que habían calles, intersecciones o instituciones a las que era problemático ir porque, claro, te podían empezar a gritonear o que te quiten la grabadora. Yo, al ser periodista de prensa, no estoy tan expuesta porque ando con mi celular, mi grabadora y paso piola. Nadie cacha que soy periodista. Pero tengo amigos que trabajan en tele, trabajan en radio, que andan con la imagen, el logo de su respectivo empleador y los gritonean, los empujan. Eso igual es como duro, uno tiene que aprender a conllevar eso porque la gente te dice que no haces la pega, pero tú como que tienes el discurso de que sí la haces, pero a la gente no le gusta. Hay que hacer un trabajo constante de aprender a sobrellevar las críticas. Nos falta, por ejemplo, el almuerzo familiar de que te dicen, ay, pero los periodistas mienten. Como que esa es la parte difícil, por una parte. Y lo otro, que es bueno y malo, y es que trabajamos caleta. Y eso conlleva sacrificios personales, porque, por ejemplo, las jornadas son súper largas. Uno puede partir a trabajar a las 8 de la mañana y si el día estuvo muy intenso y el cierre del diario esa plaza, puedes terminar a trabajar a las 10 de la noche. Yo ahora tengo la suerte de que no tengo, por ejemplo, tantos turnos de fin de semana, pero antes me acuerdo que era como 1 o 2 turnos al mes trabajar de fin de semana, lo que significaba perderse celebraciones, cumpleaños. Olvídate de salir a las 6 de la tarde. Eso es impensado en prensa. Esas cosas son como los detalles, pero si uno está trabajando lo que quiere y te apasiona, como que uno aprende a sobrellevar esas cosas. Pero hay que ir trabajando a poquito, el ponerse límite, no estar pensando en pega todo el día, porque claro, yo termino de escribir la nota y estoy pensando inmediatamente, tengo que entrevistar a Pepito, tengo que hablar con Juanito por tal proyecto. Y así, uno está en una máquina que no se detiene, las 24 horas, los 7 días a la semana. Creo que es súper fundamental que uno vaya desde que en día uno empezar a generar las redes con sus compañeros o con los mismos profes, o sea, porque al final esos mismos profesores después son tus colegas y pueden servirte o para bien o para mal, que se hayan llevado una buena o mala imagen tuya durante los años de carrera. Entonces creo que tomarse en serio eso y estar actualizados con las noticias. O sea, un periodista que no sepa lo que está pasando no va. O leer prensa o aunque sea ver las noticias, pero partir como haciéndose esa rutina de saber, primero por último, qué está pasando en Chile y después saber qué está pasando en términos generales como en el mundo y con esa base ya tener como algo, pero periodista sin información no puede ser. Y la escritura y la ortografía, por favor. Leer sobre todo. Al final la única forma de ir mejorando ortografía o redacción o todo es leer. Para todo va a servir la lectura. El periodismo es una carrera maravillosa, permite hacer lo que nosotros llamamos una bajada comunicacional y permite comunicar efectivamente a todas las personas. Yo creo que eso es maravilloso, poder informarse, poder saber de distintos temas es fundamental dentro de cualquier país. O sea, es necesario, es un oficio necesario. Y la interpelación es maravillosa también. No sé, voy a poner un ejemplo. Cuando la autoridad no se siente atacada, esa interpelación y ese intercambio de ideas es muy decidora. Entonces, cuando uno hace periodismo, no solo estás escribiendo en un papel, no solo estás hablando en la tele, no solo estás hablando por la radio, sino que estás transmitiendo un montón de cosas entre una persona y otra. Para mí los medios de comunicación son maravillosos, tengo muchas críticas respecto de cómo están funcionando hoy en día, pero tengo mucha esperanza también en que puede cambiar. Y como yo soy fan de la radio también, me encanta esa compañía que nos genera. Y me encanta que un señor de 80 años que esté en Caleta Tortel pueda estar escuchando lo mismo que una persona que está en Arica y se va a estar informando porque alguien va a estar narrándole lo que está pasando. Entonces, si van a estudiar periodismo, como mi mensaje sería, no nos olvidemos nunca de que tenemos que estar en sintonía con nuestra ética y no todas las escuelas de periodismo hoy están enseñando ética. La ética es fundamental. El periodismo es mucho más que salir en la tele. El periodismo es mucho más que hablar por la radio. El periodismo es para la gente, no es para el periodista. Comparar las mallas de las universidades, porque cada universidad tiene como su especialización en cierta forma. Algunas le ponen mucho power a lo audiovisual, otras a la prensa escrita, otras combinan el periodistas de medios con los periodistas que asesoran empresas, autoridades, etcétera. En eso hay que tener mucho ojo, porque muchas veces me pasó en la carrera, que habían compañeros que eran yo quiero dedicarme a las comunicaciones, pero no quiero ser periodista, quiero ser asesor comunicacional. Y claro, mi universidad en esa época no tenía ese perfil. Entonces, por una parte, mirar eso, y dos, ver bien a lo que te quieres dedicar, porque si quieres ser periodista de un medio tradicional, hay que sincerar que va a costar, es difícil, cuesta, somos muchos. Y otro consejo, sáquenle el jugo a la práctica profesional. Es la oportunidad para aprender desde cero, porque claro, la universidad te da un montón de herramientas, pero la real pega, uno la ve en un medio de comunicación con el reloj en contra. A las 4 tiene que estar lista la nota, son las 3, no lleváis nada y te tenéis que apurar. Tenéis que lograr que Pepito te conteste, como que uno tiene que aprender esas
cosas. Eso, no quiero espantarlo, si pedirme una carrera entretenida, solo que hay que sincerar que somos muchos, hay cada vez más campos, son menos los medios.